Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a lo que es la unidad número 2, identificada como Derecho Comercial Panameño y Práctica Mercantil. Por supuesto que debemos entender cuáles son esas prácticas o esas actividades antes de lo que conocemos pues, en la actualidad. Vamos a establecernos en la era del Mesolítico, del 10.000 antes de Cristo. Deme un momentito ahí. Eh, la primera forma de comercio conocida fue el intercambio de obsidiana y ámbar y su transporte. Ellos, los primeros eh, seres humanos como los conocemos, hacían este intercambio de este material. Por supuesto, lo transportaban. Por allá por el 7000 antes de Cristo también se encuentra evidencia de la existencia de rutas de intercambio comercial en Jericó. Vemos también que la localización de conchas del Mediterráneo y del Mar Rojo en Rusia, así como marfil africano en Europa, hacen presumir que la navegación tuvo un importante desarrollo. Vamos a ver entonces, pues, lo que es, ver esto de aquí, esos factores que impidieron que hubiera un código de comercio en la época de los romanos. Dice que no hubo un código de comercio en el Imperio Romano porque el derecho civil romano era suficiente para regular las actividades comerciales y no se consideró necesario crear una rama especializada del derecho mercantil separada del derecho civil general. En cambio, el derecho de gentes y las normas de derecho civil se aplicaban a las transacciones comerciales en lugar de un conjunto de leyes específicas para mercaderes. Podemos entender entonces que el derecho comercial o el código de comercio es relativamente nuevo de nuestra era moderna. El comercio en general, ¿ok? El derecho comercial surgió como una derivación del derecho civil en el ámbito iberoamericano, adaptándose a las necesidades de los comerciantes. Aunque el derecho civil constituye la base del ordenamiento jurídico, al regular obligaciones y derechos reales, sus formalismos y rituales resultaban incompatibles con la rapidez que exige la actividad comercial, por lo que fue necesario crear un marco específico que permitiera responder a las dinámicas del comercio con mayor celeridad. Bien, aquí es sumamente importante también este caballero. Lo vemos pues que tiene que ver con el Código de Comercio panameño. En Panamá, el proceso de codificación del derecho comenzó a mediados del siglo XIX, cuando el país aún era un departamento de Colombia. Los primeros juristas panameños tomaron como referencia los códigos españoles, aunque en el tiempo el legislador latinoamericano fue adaptando la legislación a las necesidades de cada país. Por supuesto, aquí vemos a el jurista costarricense Luis Anderson, que fue el encargado de la redacción del Código de Comercio de Panamá, por supuesto, en 1916, cuando se conformó pues las diferentes comisiones codificadores eh, en el mandato del primer presidente de Panamá, el doctor Manuel Amador Guerrero. Una de las preguntas que nos vamos a hacer: ¿por qué es necesario conocer la evolución de los códigos comerciales? Por supuesto, imagínense que en la actualidad nos estuviéramos rigiendo por códigos españoles. Sería inconcebible.
Bien, aquí vemos entonces como concepto del Código de Comercio panameño que lo define como comerciante a quien teniendo la capacidad legal realiza por profesión y en nombre propio actos de comercio. Capacidad legal aquí, que estemos bien, ¿ok? Pueden ser comerciantes, tanto personas naturales como personas jurídicas, ambos con sus propias reglas de capacidad para contratar y obligarse. Pero ustedes dirán, pero ¿cómo es eso de personas naturales o personas jurídicas? Sí, vamos a dar un vistazo por allá cuando tengan un tiempito en el Código Civil, esto, cómo se desarrolla en el Código Civil los conceptos de persona natural, que somos todos nosotros, ¿no? Todo el ser viviente, acto para tomar decisiones, personas, por supuesto, mayores de edad, y las personas jurídicas que son sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, partidos políticos, iglesias, entre otros, ¿ok? Así que los invito a dar un paseíto por allá por el Código Civil. Bien, ahora vamos a ver entonces los elementos esenciales para ser considerado comerciante. Como primer elemento esencial, vemos pues que la persona debe tener capacidad legal. El artículo 12 del Código de Comercio lo desarrollo un poquito ahí breve y te dice que toda persona hábil para contratar y obligarse y a quienes no esté prohibida eh, el ejercicio pues, del comercio. Por otro lado, vemos pues en el artículo 1114 del Código Civil, un poquito más, que son aquellos menores de edad no emancipados, los locos de mentes y los sordomudos que no sepan escribir. Esto ya ha sido eh, modificado por la Asamblea Legislativa, el órgano legislativo, tiene nuevos conceptos, ¿ok? Que estos eran los conceptos que se utilizaban en 1916. Recordemos que estamos con el Código de Comercio que fue modificado, ¿ok? En el artículo 32 y 33 vamos a ver cuáles son esas prohibiciones para el ejercicio del comercio más adelante, ¿ok? Como elemento número 2 para considerarse comerciante, la persona que realice por profesión en nombre propio ese ejercicio del comercio. Tiene que tener ánimo de lucro, ¿ok? No van, como dicen por ahí, no van a vender huevo para recibir huevo, tienen que tener una ganancia. Ese es uno de los elementos esenciales del comerciante. Que se dedique a actos de comercio de manera habitual, o sea, es decir, su trabajo es vender, ¿ok? No es que vendo hoy, en 3 meses vendo, no, todos los días. Ese es, tiene que ser su hábito, ¿ok? Que se realice la actividad en nombre propio, es decir, yo, Ixchel Carrasquilla, voy a venderle 2 lotes de medicamentos a Pepe Pérez, eh, yo soy la que lo estoy vendiendo, ¿ok? A nombre propio. Bien, como tercer elemento esencial para considerarse comerciantes, vemos pues que se debe tratar de actos de comercio. Y los actos de comercio lo vamos a ver dentro del artículo número 2 del Código Comercial. Se identifican cuando existe un acto jurídico respaldado por una relación contractual y con finalidad lucrativa. Esta relación contractual, estamos hablando de los contratos comerciales, es decir, yo, Ichel Carrasquilla, voy a suscribir un contrato con Pepe Pérez para la venta de mercadería seca o cualquier tipo de producto lícito, ¿ok? Aquí lo ilícito no es considerado eh, por actos de comercio, por la misma naturaleza, ¿ok?
Bien, como dije hace un momento, vemos aquí las prohibiciones, se le tiene completamente prohibido al Estado, a las iglesias y al municipio ejercer actos de comercio, ¿ok? Te dirán, no, pero yo he visto que el Estado a través de los ministerios hacen compras. Sí, porque tienen una ley especial, la ley de contrataciones públicas. De ese marco legal, el Estado no se puede salir porque caería en violaciones a la ley, ¿ok? Por otro lado, vemos pues en el artículo 33 quiénes son esas personas también que no pueden ejercer el comercio. Aquellas que hayan sido condenadas por delito contra la propiedad, falsedad, peculado, cohecho o concursión. Todas estas personas eh, le tienen prohibido realizar actos de comercio. Aquellas personas que sufrieron un acto de quiebra también eh, tienen prohibido el acto de comercio, aunque hay una excepción aquí, que es los quebrados se hayan rehabilitado. Esto es un procedimiento aparte. Si se rehabilitan, pueden ejercer actos de comercio. Los funcionarios de la administración judicial y el Ministerio Público, es decir, la administración judicial en la Constitución divide a dos tipos de funcionarios, los que trabajan en el órgano judicial y los que trabajan en el Ministerio Público. Estos dos tipos de funcionarios quedan totalmente inhabilitados para el ejercicio del comercio. Lo único a lo que se pueden dedicar es a la docencia superior. Por eso siempre andamos por aquí instruyendo a los colegas a, eh, en los temas de la docencia superior. Bien, otro personal que tiene totalmente prohibido ejercer el comercio son los funcionarios del MEF, antes conocido como la Hacienda Pública Nacional o municipal, es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas y los funcionarios que trabajan dentro de un municipio también tienen prohibido el ejercicio del comercio. Por supuesto, también vemos aquí a los señores que son agentes de cambio o corredores de comercio. ¿Por qué? Porque tienen la ventaja sobre otras personas que conocen la información. Así que al conocer un poquito más la información, van a tener ellos, eh, valga la redundancia, información que los va a favorecer. Por eso que quedan también totalmente inhabilitados para el ejercicio del comercio. Bien, obligaciones de los comerciantes, lo vamos a ver dentro del artículo 34. ¿Quiénes, los comerciantes, qué tienen que hacer? Tienen que adoptar un nombre, una razón social para su negocio, para ser conocido, para ser inscritos, para ser supervisados, pues, por la Dirección General de Ingresos o para el pago de sus impuestos correspondientes, tanto impuestos nacionales como municipales. Por supuesto que también tienen la obligación de inscribirse dentro de el Ministerio de Comercio e Industria para obtener a través de la página de Panamá Emprende el aviso de operaciones, ¿ok? Es como decir, antes se conocía como la licencia comercial, ahora es aviso de operación. Tienen también la obligación de inscribirse en el registro mercantil, los documentos que según la ley exige ese requisito. ¿Quiénes vamos a ver aquí? Por ejemplo, a las sociedades anónimas. Tienen que inscribirse aquí porque ellos, el registro público, son los encargados de inscribirlo. Si una sociedad anónima no está inscrita aquí y causa alguna lesión o un daño a un tercero, es esa persona natural la que va a tener que resarcir a la persona agraviada. ¿Ok? Bien, otra obligación que tienen los comerciantes
es llevar los libros contables en una perfecta armonía, tal como lo establecen las normas contables, ¿ok? Y por último, tenemos una obligación fuera del artículo 34, que es la establecida dentro del artículo 96 del Código Comercial, que es rendir cuentas según lo dicho en este artículo. ¿Y a quién le vamos a rendir cuentas? Por supuesto, a los bancos. ¿Cuándo? Cuando nos acerquemos a ellos a solicitar un préstamo para, pues, comprarme un carro o para ampliar la estructura comercial de mi negocio. Tenemos que llevarle a ese banco los estados financieros a ver cómo están los números de mi empresa. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces ese concepto de actos de comercio, que no es más que el acto comercial es el eje central delimitador de la materia y fuente principal de las obligaciones mercantiles. ¿Ok? En el artículo 1 del Código Comercial, la ley comercial rige los actos de comercio, sean o no comerciantes las personas que en ellos intervengan. Digamos que yo, Ixchel Carrasquilla, soy comerciante y Pepe Pérez no lo es, se va a ver eso como un acto de comercio. ¿Ok? Aquí en el artículo 2 del Código Comercial se van a ver todos los actos de comercio. Eso lo vamos a ver más adelante. El acto de comercio es de carácter, el carácter de acto de comercio no depende de la voluntad de las partes, sino de las reglas que para tal fin da el Código de Comercio. Aquí vemos un poquito mejor, se deben tomar dos supuestos: el ánimo de lucro, que ya lo vimos anteriormente, de la persona que llamamos comerciante, y la actuación materializada, es decir, cerrar el negocio. Vemos pues en el artículo 2 del Código Comercial cuál es esa causa imprecisión que se busca subsanar listándolo, ¿ok? En el Código de Comercio delimita el acto de comercio y regula la figura del comerciante y establece las normas aplicables a las obligaciones mercantiles. Bien, vemos aquí tres puntos sumamente importantes: actos que serán excluidos, ¿no? De los actos de comercio, valga la redundancia, actos que serán excluidos, aquellos de naturaleza civil, consumo doméstico, las compras para la confección de obras artísticas, las compras que hacen los funcionarios públicos para objeto del servicio público y las ventas que hacen los agricultores y ganaderos de los frutos de sus cosechas. Esto lo vamos a ver un poco mejor dentro del artículo 3 del Código Comercial. Otro punto importante que te dice que si el acto es comercial para una de las partes, todos los contrayentes quedan sujetos a la ley mercantil en cuanto a las consecuencias y efectos del acto mismo. Entonces, el artículo 4 lo define un poco mejor dentro del Código Comercial. Y como tercer punto importante vemos lo establecido en el artículo 5 del Código Comercial, que serán resueltos de acuerdo a los usos del comercio y, falta de esto, lo que establezca el derecho civil. Vemos entonces que la norma civil va a venir siendo la norma general, ¿ok? Ojo con esto. Aquí vemos, pues, por supuesto, las clasificaciones de los actos de comercio que lo contiene el Código Comercial, artículo número 2, actos de comercios objetivos, que se refiere a la actividad propiamente mercantil sin tomar al sujeto que la realiza. Lo vemos en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 17, 21, 26 y 27. Los actos de comercio subjetivos
los cuales toman en cuenta a los sujetos, en este caso, ahora es lo contrario. Lo vemos dentro del artículo 2 en los numerales 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24 y 25. Y vemos aquí también los actos de comercio accesorios, aquellos que por sí solos no tienen carácter comercial, pero al estar vinculado o ser dependiente de un acto de comercio, adquiere esa categoría. Vamos a verlos en los numerales 8, 10, 12, 15, 16, 19, 20 y 22. Algunos de los criterios para establecer la naturaleza del acto comercial, vamos a verlo, criterios de circulación de bienes, criterios de especulación u onerosidad, criterio fundado en la causa, criterio profesional, criterio de repetición masiva, criterio histórico de agrupación de los actos. Vamos a desarrollar uno de estos criterios. Vamos a desarrollar el criterio de especulación con un evento más o menos reciente, ya un poquito más de 5 años, la especulación comercial. ¿Qué es la especulación comercial? ¿Recuerdan cuando inició la pandemia, el COVID-19, donde mucha gente corrió a los supermercados a comprar papel higiénico, a comprar enseres, comidas secas, demás? Aquí comenzó a elevarse los precios de estos productos, ¿no? Los comerciantes pues especulaban de que iba a haber escasez y ante este miedo que tenía la ciudadanía, ellos elevaban los precios, ¿ok? Le recomiendo leer un poquito más sobre la especulación comercial. Bien. Por supuesto, vamos a hacer una estrategia de docencia superior, la estrategia SQUAD, que sé, qué quiero saber y qué aprendí, por supuesto, de los actos de comercio o de algún tema de su interés. Bien, ahora vamos a ver cuál es el otro tema sumamente interesante en esta unidad número 2, que es las sociedades mercantiles en Panamá. Sociedades mercantiles en Panamá son pilares de la economía contemporánea, pues impulsan la actividad comercial e incentivar la inversión mediante la limitación de responsabilidad de los socios y permitir la gestión de un patrimonio colectivo gracias a su personalidad jurídica. Aquí vemos pues una reseña histórica, vamos a ver una reseña histórica que se hacía antes. Vemos pues que en un inicio este atributo se desarrolló dentro del derecho romano y se aplicó sobre todo en instituciones eclesiásticas con el propósito de proteger y administrar los bienes de la iglesia. Durante la expansión colonial en Europa, especialmente con el descubrimiento de América, se intensificó el tráfico comercial y surgieron compañías que marcaron un antes y un después en la historia mercantil. Ejemplos de ellos fueron la East English Company y la East Dutch Company, una de las primeras sociedades anónimas. Vemos también una época muy importante, la época de la Revolución Industrial, que con la necesidad de grandes capitales para sostener la producción y el transporte, llevó a que se consolidaran nuevas figuras jurídicas. Inicialmente se recurrió a las partnership, sociedades colectivas, pero estas carecían de personalidad jurídica, lo que dificultaba la administración y la contratación. De esta limitación surgió en 1850 la Joint Stock Corporation, primera sociedad por acciones que facilitó la administración de patrimonios colectivos y permitió que los inversionistas participaran sin comprometer todo su capital personal.
Bien, vemos aquí también un logo de otras de las sociedades anónimas que fueron precursoras, la Limited Liability Act de 1855 en Inglaterra. Se introdujo la limitación de la responsabilidad de los socios a sus aportes, lo que dio seguridad a los inversionistas y fomentó la financiación de grandes proyectos como ferrocarriles, canales y carreteras. Este modelo resultó tan exitoso que fue replicado por Estados Unidos y más tarde por países europeos y latinoamericanos, adaptándose a las necesidades de cada mercado. Bien, vamos a hacernos una pregunta. ¿Para qué eran necesarias las sociedades mercantiles? Van a tener que hacerse esta pregunta y, por supuesto, desarrollarla más adelante cuando tengan un tiempito. Bien, dentro del Código Comercial vemos tres puntos interesantes. Este código es la norma rectora en materia societaria y establece reglas comunes que para todas las formas de sociedades mercantiles, como la constitución, manejo del capital social y operación de sociedades extranjeras. Como punto número dos, vemos que se destaca que el documento constitutivo se considera un contrato, resultado de acuerdo de voluntades de dos o más partes para formar una entidad mercantil con fines lícitos. Para que la sociedad exista legalmente, debe constar en escritura pública y registrarse en el registro público, tal como lo conversamos anteriormente. Sin este requisito, no obtiene personalidad jurídica. Vemos como punto número tres que cada socio debe aportar bienes, dinero o servicios al capital. La personalidad jurídica permite a la sociedad administrar su patrimonio, evitando que los acreedores personales de los socios lo embarguen. Solo pueden reclamar contra los dividendos. Asimismo, la ley prohíbe usar el patrimonio social como garantía personal de los socios. Vemos también aquí el sistema societario panameño. Se desarrolló de forma particular, distinto al modelo inglés y norteamericano, ya que el país no era industrializado y no contaba con un mercado de valores y una gran demanda de capital. Como perdón, el legislador incluyó en el Código de Comercio disposiciones sobre sociedades mercantiles para dotar a la plaza local de instrumentos útiles, es decir, que no favorecieran como país. Bien, dentro del código también, inicialmente, el código reguló tres formas básicas: sociedades colectivas, sociedades en comandita, de empleo y por acciones, y sociedades anónimas. Con el tiempo, la Ley 32 de 1927 consolidó a las sociedades anónimas como la forma más relevante al otorgar responsabilidad limitada a los socios y estructurar el capital en acciones, lo que facilitó su uso masivo en la práctica mercantil. Vemos pues que se crea una ley especialísima que va a ver el tema de las sociedades anónimas, ¿ok? Hay que echarle un vistazo también a esa ley. La ley, otra de las leyes que vemos, pues, es la ley 24 de 1966, que introdujo la figura de la sociedad de responsabilidad limitada, conocida con sus siglas SRL, sustituyéndose luego por la ley 4 de 2009 como alternativa para pequeños empresarios, ¿ok? Se modificó esa ley. La personalidad jurídica y la responsabilidad limitada con atributos distintos, pero complementarios de las sociedades mercantiles, ¿ok?
La personalidad jurídica otorga a la sociedad una existencia propia ante la ley, independiente de la de sus socios, lo que permite administrar un patrimonio común bajo un solo nombre, celebrar contratos más eficaces y proteger los bienes sociales frente a acreedores de los socios. ¿Ok? Y vemos pues que la responsabilidad limitada protege a los miembros, pues restringe su obligación por las deudas de la sociedad únicamente al monto de sus aportes al capital social. Diferencia entre la sociedad civil y la sociedad mercantil. La sociedad mercantil persigue fines empresariales amplios y tiene personalidad jurídica propia. La sociedad civil se asocia más a profesiones liberales o actividades específicas como las firmas de abogados. También pueden ser firmas de contadores públicos autorizados, arquitectos, ingenieros civiles, dependiendo del tipo de profesión. ¿Ok? Bien, aquí vemos otro tipo de sociedad, la sociedad en comandita, que es una forma de asociación reconocida en el Código de Comercio panameño, en la cual los socios comanditarios realizan un aporte al capital social y su responsabilidad queda limitada a dicho aporte. Dentro de estas sociedades existe un socio gestor quien responde solidaria e ilimitadamente por las obligaciones de la entidad. Otra sociedad conocida es la sociedad de hecho, que surge cuando dos o más personas acuerdan formar una sociedad mercantil sin cumplir con la inscripción formal, es decir, la inscripción en el registro público de Panamá, lo que ocasiona la ausencia de personalidad jurídica. Esto significa que no puede celebrar contratos ni poseer patrimonio propio, aunque en la práctica puede facilitar actos de comercio al usar el nombre antes de su formal constitución. Sin embargo, este fenómeno presenta riesgos cuando un socio actúa en perjuicio de los demás o de terceros de buena fe. ¿Ok? Vamos a ver la más escuchada, por supuesto, que es la sociedad anónima, que es la forma de organización mercantil más común en Panamá, debido a su facilidad de constitución, administración y a la seguridad que brinda a sus participantes, lo que permite desarrollar grandes actividades comerciales. Originalmente fue creada en el Código de Comercio, pero las disposiciones eran incompletas. Por ello, en 1927 se promulgó la Ley 32, la que ya vimos anteriormente, la ley especial, que estableció un marco legal completo y flexible, derogando disposiciones anteriores y convirtiéndose en la base de las sociedades anónimas panameñas. ¿Ok? Bien, ahora vemos aquí, vamos a ver cómo es el tema de la constitución de la sociedad. La constitución de una sociedad anónima en Panamá requiere al menos de dos personas, denominadas suscriptores, quienes elaboran el pacto social, documento fundamental que contiene el nombre, dirección, objeto social, capital suscrito, tipo de acciones, número de directores y dignatarios, así como la vigencia de la sociedad. ¿Ok? Los suscriptores no son necesariamente accionistas, ya que la calidad de accionista solo se obtiene mediante la emisión de certificados de acciones. Esta particularidad permite que personas en el extranjero puedan constituir sociedades en Panamá sin necesidad de estar presentes físicamente, lo que hace atractivo al sistema panameño. Bien, aquí vemos otro de los puntos sumamente relevantes
de una sociedad anónima que vendría siendo el pacto social, que también debe especificar el objeto social que debe ser lícito en cada caso de actividades reguladas, perdón, debe detallarse con precisión. Asimismo, deben incluirse estatutos que establezcan normas de funcionamiento entre socios y directores, aunque en la práctica muchas sociedades panameñas se limitan a los parámetros básicos, es decir, ya hay un modelo establecido que es el que eh, resulta beneficioso en Panamá. Se exige también la designación de al menos 3 directores, quienes ocuparán cargos de presidentes, secretarios y tesoreros. Y, y tesoreros, perdón, condición indispensable para inscribirlo en el registro público. Si alguno de estos cargos queda incompleto, puede ser rechazado por estar imperfecto o defectuoso, mejor dicho, por el registro público en Panamá. Vamos a hacer una estrategia SQUA, que sé que quiero saber o qué aprendí de las sociedades que ya hemos estudiado hasta el momento. ¿Ok? Vamos a ver otro punto importante dentro de la unidad número 3, que son esos contratos mercantiles en Panamá. ¿Ok? Eh, los contratos comerciales, eh, aquí hay que tener presente que comerciales y mercantiles estamos hablando del mismo concepto, ¿ok? En Panamá, los contratos mercantiles se fundamentan en el artículo 1105 del Código Civil, que los define como actos jurídicos mediante los cuales dos o más personas se obligan a dar, hacer o no hacer algo, ¿ok? Aunque guardan relación estrecha con el derecho civil, los contratos mercantiles se distinguen por su mayor flexibilidad, permitiendo incluso acuerdos verbales cuya validez se prueba con medios como facturas o testigos. No obstante, existen ciertos contratos mercantiles que requieren formalidades específicas. En general, estos contratos se adaptan a las necesidades del comercio y tienen particularidades reguladas por la legislación mercantil panameña. Bien, algunos de los requisitos de los contratos mercantiles, y estos requisitos los vamos a ver en otros tipos de contratos como el contrato civil o el contrato de trabajo, pero nos vamos a concentrar en el contrato comercial. Tiene que haber consentimiento. Esto lo vamos a ver en el artículo 30 del Código Comercial. Debe ser válido. Para esto requiere la capacidad jurídica de la persona que la otorga, ese consentimiento otorgado por la persona que va a suscribir ese contrato. El objeto está constituido en términos generales por mercancía. Ojo, repito, tiene que ser mercancía lícita. Aquí lo ilícito sería declarado nulo eh, por un juzgador. ¿Ok? La causa la vamos a ver dentro del artículo 7 y el 220, y que te dice que la regla es que la causa no se presume gratuita. Esta debe ser lícita también. ¿Ok? La capacidad, ya lo vimos, que las inhabilidades están concentrados en el 25 y el artículo 6 del Código Comercial. Es solemne. La regla es que sean consensuales, que se perfeccionen de mero acuerdo de las partes. Esto lo vamos a ver un poquito más en el artículo 195 y 196 y 97 del Código Comercial. No hay que comprar un código, ya en la web está totalmente gratuito también. ¿No? Solo hay que colocar en el buscador Código Comercial de Panamá y podemos estudiarlo un poco mejor. Sujetos del contrato, ¿ok? Contrato comercial.
No es indispensable ser comerciante para celebrar un acto de comercio. Pues este puede realizarse de manera accidental. En los contratos mercantiles, lo esencial es el acto mismo más que la calidad de las partes. Sin embargo, algunos actos requieren requisitos específicos, como en el ámbito bancario, donde se exigen licencia para ofrecer productos financieros o en la cesión y venta de derechos de propiedad intelectual, que exige ser titular o derechohabiente del derecho. Estamos hablando de temas de propiedad intelectual. ¿Ok? Cada acto de comercio tiene particularidades que lo distinguen y requieren un estudio específico. Por su existencia, los contratos pueden ser unilaterales, que imponen obligaciones solo a una de las partes, mientras la otra se limita a reclamar. Un contrato de préstamo puede ser un ejemplo. Contrato bilateral generan obligaciones recíprocas para ambas partes. Contrato de compraventa, el que va a vender y el que va a comprar, ¿ok? El comprador y el vendedor. Vemos aquí los conceptos de onerosidad y gratuidad, ¿ok? El lucro constituye la esencia del acto de comercio, por lo que las obligaciones mercantiles no pueden considerarse gratuitas, siempre tiene que haber una ganancia. La legislación mercantil en el artículo 220 del Código de Comercio establece que los contratos mercantiles nunca se presumen gratuitos, aunque sí es válido reconocer una deuda aun cuando no se exprese la causa de la obligación. Usos comerciales. Los usos y costumbres en materia mercantil tienen gran relevancia, pues complementan la ley comercial y tienen prioridad sobre el derecho civil, cuando no existe regulación expresa. Estos se encuentran reconocidos en el artículo 5 del Código de Comercio, que establece que las cuestiones no previstas en la ley se resuelven conforme a los usos del comercio observados en cada lugar. ¿Ok? Vamos a ver aquí ahora los temas de las obligaciones. En el ámbito mercantil, la solidaridad entre deudores se presume de forma automática, a diferencia del ámbito civil, donde debe ser expresada. Esta es otra de las diferencias entre lo civil y lo comercial, ¿ok? El artículo 221 del Código de Comercio establece que los coobligados responden solidariamente, salvo pacto en contrario. Y esta presunción también aplica al fiador, aunque no sea comerciante. Bien, vamos a desarrollar aquí nuestra estrategia de docencia superior. ¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿O qué aprendí sobre los contratos comerciales o mercantiles? ¿Ok? Vamos a respondernos cada uno de nosotros estas tres preguntas. Otra de los puntos importantes de la unidad número 2 son las disposiciones comunes sobre contratos, ¿ok? Aquí vemos pues que la ley aplicable, el artículo 194 del Código de Comercio establece que si la ley mercantil no regula un caso, se aplicarán los usos y costumbres de la plaza comercial correspondiente y de no existir, se recurrirá al derecho común sobre obligaciones y contratos. Esto refleja la importancia de los usos y costumbres como mecanismo para suplir vacíos legales, evidenciando la influencia del sector comercial en el desarrollo del derecho mercantil. Formalidades, vamos a ver algunas formalidades
contrato mercantil. Dice que están sujetos a menos formalidades que los contratos civiles, según lo establece el Código de Comercio. Pueden celebrarse en cualquier forma, idioma o medio, siempre que reflejen la voluntad de las partes. Y se subraya porque es sumamente importante que esto esté dentro de ese contrato, salvo aquellos que por ley requieren escritura pública o formalidades específicas. Esta flexibilidad responde a la rapidez que exige la actividad comercial, como ocurre con productos perecedores o con bienes sujetos a tendencia estacional, donde la celeridad es esencial para aprovechar las oportunidades del mercado. Es decir, imagínense, productos como las manzanas tienen que venderse lo más rápido posible porque si no, cuando llega al comprador van a estar dañadas. ¿Ok? Sin embargo, existen contratos que requieren solemnidad, como la compraventa de bienes inmuebles, que demanda inscripción en el registro público para ser válida. ¿Ok? El objeto del contrato comercial es el hecho, prestación o extensión que constituye la base del acuerdo. Debe ser lícito. Esta palabra nunca la debemos dejar a un lado. Lo ilícito es nulo, posible y parte del tráfico mercantil. Además de esta definición básica, la regulación mercantil contempla aspectos como la calidad de las mercancías. Si no se especifica en el contrato, se presume una calidad media, lo cual evita conflictos. Por ejemplo, si se compra un producto sin detallar material o marca, el comprador debe aceptar medidas razonables, pero el vendedor no puede abusar de la buena fe. Vamos a ver ahora otro punto importante que no puede quedar de lado dentro del contrato mercantil, que es el precio. En los contratos mercantiles es esencial porque garantiza el fin de lucro. Según el Código de Comercio panameño, siempre debe fijarse un precio para que exista el acto de comercio. Si no se establece directamente, se aplican los parámetros de la plaza comercial. El precio puede determinarse en términos genéricos, como peso o medida, siempre que sea posible convertirlo a la moneda utilizada en el comercio local. Además, si el contrato fija un precio en una moneda que no sea de curso legal en Panamá, la norma permite pagarlo en la moneda nacional, realizando la conversión correspondiente. Por ejemplo, si se pacta en euros, el pago se hará en dólares al tipo de cambio vigente. ¿Ok? El precio asegura la validez y ejecución del contrato mercantil, adaptándose a la realidad económica de la plaza comercial y el marco legal del país. Lugar lugar, fecha y vencimiento. Estos puntos tienen que estar dentro también del contrato mercantil. Las obligaciones mercantiles deben cumplirse en el lugar acordado en el contrato o en aquel que, por la naturaleza del negocio o la intención de las partes, resulte más adecuado. Aunque los contratos mercantiles requieren menos formalidad, el lugar, la fecha y el vencimiento son aspectos esenciales para asegurar la validez de la relación contractual. Respecto a la fecha, la ley mercantil exige que se indique día, mes y año, ¿ok? En caso de omisión, se entiende por defecto el primer o último día del mes. La obligación puede exigirse en cualquier momento, siempre que no lo impida la naturaleza del negocio. En cuanto al vencimiento del artículo 229 del Código de Comercio, establece que los plazos deben calcularse
según lo acordado, días, semanas o meses. Por último, como aplicación de una estrategia en docencia superior, vamos a responder lo positivo, lo negativo y lo interesante que ustedes han aprendido eh, en esta unidad número 2. Vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre. Mahatma Gandhi. Un gusto haber estado con ustedes y nos vemos en la siguiente sesión. Saludos.